Y es el sábado que viene. Recordar que hicimos un cambio de orden. El primer sábado de cada mes solemos tener la reunión de varones, el segundo, el seminario de crecimiento cristiano. Pues el mes de marzo también vamos a invertir el orden y Dios mediante el sábado que viene, recordar esto, sábado que viene nos volveremos a reunir aquí, aquellos que están participando en las clases que está dando el hermano Timoteo sobre teología. Estamos tocando un tema muy importante que es la antropología y concretamente creo que va a tocar el tema de la depravación del hombre. En algunos casos, algunas denominaciones muy mal entendido. Bueno, pues ese es el tema del sábado que viene a las 10 de la mañana aquí en el salón de la iglesia para participar en la reunión, en los estudios del seminario de crecimiento cristiano. Muy bien, vamos a leer nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 3. Una hermana me decía hace unas semanas atrás, pastor, está tardando demasiado en traer el siguiente tema. No nos puede recordar que el último tema que vimos, lo vimos en el versículo, capítulo 3, versículos 1 al 6, donde nos habla de las esposas sometiéndose a los esposos. Amén. Amén. Pues lo que han dicho amén hoy, espero que digan también amén al tema, porque ahora es maridos, someteos a Dios. Ahí no estáis tan convencidos. Amén. Sigo pidiendo disculpas por lo lento que estamos yendo. Ya deberíamos haber terminado primero de Pedro, toda la epístola, pero es que cada vez que me meto en un versículo empiezo a comparar aquí y allá, se empieza a crecer como las palomitas cuando las metes en la sartén. Y cuando metes el maíz en la sartén empieza a inflarse, ¿no? Entonces hay algunas características ahí que me gustaría poder aclarar, y eso Dios mediante la semana que viene, pero hoy vamos a tocar un versículo que es el capítulo 3, versículo 7. Muy cortito, y es curioso porque para las mujeres recuerda que habían 6 versículos, pero para los varones uno solo. Se amplía si lo miras en Efesios capítulo 5 y en Colosenses 3, pero en este 1 de Pedro solamente versículo 7. Vosotros maridos, ¿qué dice? Todos maridos, por favor, en voz alta, igualmente vivir. A ver, otra vez, vamos a empezar porque los maridos están muy lejos. Vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más clara, como acollereras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Amén. Señor, es curioso que este tema lo traigas en 3 otros lugares en el Nuevo Testamento. Podemos verlo otra vez en la carta de Pablo a los Efesios, también en la carta de los Colosenses, e incluso un pasaje más en el libro de Hebreos. Hoy nos toca abrir este versículo y, Señor, te pido que nos ayudes aquí a los varones, a los esposos sobre todo, a entender el papel que tú nos has dado en el hogar. El mundo, Señor, anda dando tumbos, intentando descifrar todo esto que llamamos matrimonio, jugando el juego a su manera y viendo como muchos terminan en las rocas destrozados en el divorcio. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a entender estos conceptos que estamos viendo en tu palabra. Me des la capacidad, Señor, para poderlo exponer de forma clara, que nos pueda ayudar a comprender cuál es nuestro papel delante de ti. Si es difícil las esposas someterse a los maridos, ¿cuánto más los esposos someterse a Dios? Pero este es el ciclo que completa, Señor. Esto es lo que cierra el ciclo.
Y de todo esto, Señor, va a venir luego que los hijos se sometan a los padres, etcétera, etcétera. Te pido, por favor, Señor, que me guíes, que tu Espíritu Santo mueva los corazones. Y si hubiera alguna cosa, Señor, que tú quieres decirnos de forma particular, obra. Ilumina nuestra mente para que podamos entenderlo, de manera que podamos poner en orden nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. Si miras en el Antiguo Testamento, especialmente los primeros capítulos de Génesis, podrás darte cuenta que Dios diseñó el matrimonio para que fuera una unión placentera, para que fuera una unión plena, para que fuera una unión feliz, para toda la humanidad. Y curiosamente el apóstol Pablo nos da un reflejo de la relación que tiene que haber en el matrimonio entre esposa y esposo, esposa y esposo con la iglesia. Permitidme que os lea Efesios capítulo 5, versículos 25 a 27, relacionado con lo que estamos viendo aquí en 1 Pedro 3. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Nos da el ejemplo supremo, Cristo. Tenía una visita hoy que me dice, me llamo Cristina, ¿sabe lo que significa? Servidora de Cristo. Pues hermanos, no podemos servir al Señor mejor que de esta manera. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y el objetivo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el estar casados no debería ser un fastidio, debería ser más bien un placer. No debería ser una carga, más bien debería ser una bendición. Para aquellos que llevamos más de 40 años casados, ¿cuántos hay aquí que llevan más de 40 años casados? Silvia, levanta las dos manos, serán 80, ¿no? 40 y 40. El de uno, aquí también, hermano Timoteo. ¿Alguien más? 30 años casado. 20, 10, 5. ¿Y qué tal aquellos que están pensando en casarse? Este tema lo estamos tocando en el estudio que tenemos los domingos durante la escuela dominical con los jóvenes. ¿Qué es eso de ser un hombre, que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? Son temas fundamentales para nosotros como cristianos y fundamentales entenderlo. Entonces no debería ser un fastidio, debería ser un placer, debería ser una bendición, pero hermanos, siendo que el hombre ha caído en pecado, volviendo otra vez a Génesis, todo se vino abajo. Encontré un artículo que lo expresa muy bien, déjame que lo lea porque es muy sabio. Dice, sin duda por culpa del pecado, dentro de la naturaleza humana existe la capacidad de llevar todo tipo de conductas distorsionadas o trastornadas. Sin duda, también hay todo tipo de inclinaciones, disposiciones, deseos, modales y el potencial de todo acto malvado y desafiante contra Dios que uno pudiera imaginar. Pero la idea de ser fundamentalmente hombre y mujer es un don de Dios, que se une en el vientre según sus propósitos. Él lo sabe todo sobre ti, lo bueno, lo malo y lo feo. Él conoce al santo en el que te convertirás a través de la salvación y el pecador que luchará contra la tentación. Para añadir al problema del hombre, Satanás odia a la raza humana porque son los únicos portadores de la imagen de Dios. Satanás quiere destruir aquello que representa la cima de la creación de Dios, lo que significa que el divorcio no es un objetivo final. La homosexualidad y el lesbianismo no son su objetivo final.
El matrimonio entre personas del mismo sexo no es su objetivo final. La maternidad subrogada no es su objetivo final. La bisexualidad no es su objetivo final. El transgénero y la fluidez de género no son su objetivo final. Estamos hablando del objetivo de Dios. Satanás quiere destruir la cima de la gloriosa creación de Dios dentro de la raza humana y quiere eliminar por completo el concepto de género. Entonces, al volver aquí a 1 de Pedro 3, observamos un paso más en la agenda que tiene el enemigo de destruir el matrimonio. Satanás traerá ataques, plenos ataques, directos ataques, no solo contra las diferencias masculinas y femeninas que Dios ha creado, sino contra los roles dados por Dios al hombre y a la mujer. Pero nada más abrir la Biblia, en las primeras páginas, vemos que Dios sí estableció roles para el hombre y la mujer, roles y responsabilidades inherentes, para el hombre de liderazgo, para la mujer de ayudante, de sumisión respectivamente. Y en ese momento de la creación, el hombre y la mujer tenían una perfecta unidad. Había transparencia, había colaboración, cooperación. Pero hermanos, entró el pecado y todo fue violado. Eva actuó por su propia autoridad en respuesta a la oferta de Satanás de usurpar el liderazgo del hombre, y luego Adán volvió al principio del liderazgo cuando escuchó la voz de su esposa Eva, y eso lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 3, 17. Entonces, tras la caída de Adán y Eva, hermanos, entró los efectos de la maldición, y vemos entonces que el hombre ahora trabajará con el sudor de su frente, y el deseo de la mujer, así lo dice textualmente, será para su marido. ¿Qué significa eso? Literalmente su deseo de dominar y controlar a su marido. Y vemos esta palabra en Génesis 3:16 con respecto a Eva, y en el capítulo 4, capítulo 7, con respecto a Satanás. La palabra deseo en ambos versículos es literalmente inducir, incitar, impulsar. Y en Génesis 4:7 el pecado se personifica con las palabras a ti será su deseo. Es decir, el deseo de Satanás era matar esa relación perfecta. El deseo de Satanás era esclavizar a Caín, es decir, poseerlo y controlarlo. Y entonces en Génesis 3:16 la mujer entonces deseará poseer y controlar a su marido, y ya no se someterá más voluntariamente al liderazgo de su marido. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento la cooperación se convirtió en competencia, y el matrimonio, hermanos, se convirtió en un bloqueo. Todo fue a la ruina. Y lo que vemos con Pedro aquí en el capítulo 3, versículo 7, es como queriendo invertirlo todo. Es decir, igual que con la caída todo fue a la ruina, ahora que nos identificamos con Cristo, ahora que hemos entrado en la familia de Dios, ahora que tenemos una naturaleza nueva, ahora que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros a través de esa salvación, ahora que todo ha cambiado, dice, este debe ser el orden. Es como queriendo restaurar el orden original. Y no es para que la mujer sea ahora pisoteada y el hombre se ponga ahí como macho, dominante. No, es para que haya una colaboración. Es una colaboración. Los dos juntos mirando hacia Dios diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? El hombre como hombre, la mujer como mujer, la esposa como esposa, el hombre como el esposo como esposo, en todos los papeles, escogiendo entrar en el orden. Es decir, ahora que nos identificamos con Cristo, todo debería estar en orden. Por lo tanto, Pedro lo que hace en estos versículos es decir, está diciendo, señoras, mujeres, esposas, colocaros en el plan, en el modelo, en el rol que Dios ha diseñado.
No de competencia, sino de colaboración, de ayuda idónea, para que el hombre en el trabajo que tiene que hacer, que Dios le ha pedido, pueda tener a alguien allí que le ayude, que le impulse, que le complete. Ese es el orden. Y cuando entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta de que el matrimonio puede ser una gran bendición. Un pequeño cielo aquí en la tierra. Hablaba con los jóvenes, me decían, yo hablo con mis amigos, dicen que no se quieren casar porque no quieren vivir la experiencia de fulanito menganito. No creo en el matrimonio. Bueno, si me hubiera preguntado a mí en los primeros 2 años de mi matrimonio, hubiera dicho lo mismo, porque hermanos, iba todo a pique. Pero en el momento en que nos pusimos los dos en orden, no chocando mi voluntad con la suya, sino los dos buscando la voluntad de Dios, poniéndonos en el orden que Dios ha establecido, ella encontró su lugar, yo encontré mi ayuda idónea, y ahora los dos felizmente podemos seguir un rumbo que nos da, que nos completa, que nos ayuda en todas las áreas. Y por cierto, eso es algo que los hijos necesitan ver. Porque si no lo ven, tampoco van a creer en el matrimonio. Entonces el tema de hoy es: maridos, someteos. Yo no, vosotros sí. No, sometámonos a Dios. Amén. Ahora, lo que tengo aquí, en este pasaje, veo aquí que Dios aborda el papel del marido dando primero un recordatorio a los maridos. Luego le da 2 requisitos, y para darnos un impulso nos da una razón, el propósito. ¿Por qué es importante hacer esto? Entonces Dios da a los maridos y a las esposas uno recordatorio, y recordar que el último mensaje que traje de Primera de Pedro hablaba sobre las esposas, y decía ahí: asimismo vosotras mujeres estáis sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra y un propósito sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué van a ver estos? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, no mirando el atavío externo, sino el interno. Dice ahí en el versículo 5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Ahora, ¿Abraham era perfecto? Si habéis estudiado la vida de Abraham, él metió la pata muchas veces, pero las cosas le ayudó, no se apartó de él, estuvo allí a su lado, a pesar de los fallos. Sara le pone como ejemplo. Hubo momentos en la vida de Abraham que no era fácil para Sara decir: sí, Señor, pero entendiendo de que Dios tenía un propósito, era capaz de decir: Señor, conforme a tu plan, yo voy a colaborar en todo esto. Y entonces, llegando al versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente. Nota que anteriormente dice asimismo en el versículo 3, versículo 1, y ahora, hablando a los maridos, utiliza el mismo término, igualmente. Igualmente, ¿en qué manera? Es decir, si la mujer tiene que someterse a su marido, el marido también igualmente tiene que someterse, pero no tanto, no a la esposa, sino a Dios. Los dos están sometidos a un plan, y es el de Dios. Y esto lo llama sabio: vivir con ellas sabiamente, conforme a conocimiento. Es decir, ten una comprensión de cómo funciona esto. A ver, esposas, ¿siempre ha sido fácil colaborar con lo que te pide tu marido? Levanta tu mano y si dices sí. No levantes tu mano si dices no. Es difícil, ¿verdad que sí? Y si tienes el típico macho ibérico, como llamamos aquí al español, pues va a ser mucho más difícil. Porque tenemos unas enseñanzas recibidas de nuestros antepasados que no se ajustan al modelo bíblico. Cuando yo me convertí, empecé a explicar a mi madre ciertas cosas, me decía: hijo, esto nunca lo había oído antes, y tenía más de 60, 70 años de edad. Y cuando le leía ciertos pasajes me decía: ay, hijo, si yo hubiera sabido esto cuando era más joven, qué diferente hubiera sido mi vida.
qué diferente hubiera sido mi matrimonio, qué diferente hubiera sido la crianza de los hijos, si yo hubiera sabido esto. Pero ella lo recibió de sus padres, de la cultura que la rodeaba. Entonces, lo que Pedro quiere hacer aquí, hermanos, es poner todo en el orden que Dios ha establecido. Y te digo una cosa, cuando Dios establece una cosa, pone orden, mejor está en ese orden porque funciona. Porque vas a tener a Él como respaldo para llevarte a la meta. Entonces, empezamos con el primer punto. Dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, y empieza dándonos condiciones, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y otra razón, y como a coheredera de la gracia, y nos da una razón, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si no lo hacemos de esta manera, vamos a tener un problema con Dios. ¿Habéis escuchado eso? Vas a necesitar ayuda en algún momento de tu vida, vas a recurrir a Dios, y Dios le dice, lo siento, hay un problema que tienes que resolver en casa. Hay momentos en los que Dios dice sí, otra vez dice no, otra vez dice espera, otra vez gira su cabeza diciendo, mira, no quiero ni oírte. No quiero ni oírte porque aquí hay un problema que impide que yo pueda orar. Entonces empieza con las esposas. Las esposas deben someterse a sus maridos. Asimismo dice claramente de la misma manera. Y recuerda, hermanos, que esto de la sumisión no solamente es en el hogar. Anteriormente nos ha hablado de someternos como ciudadanos a las autoridades civiles, capítulo 2, versículo 13 al 17. A los siervos deben someterse a los amos, incluso los que les tratan mal, capítulo 2, versículo 18 al 25. Nos pone el ejemplo supremo que es el Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y luego se dirige a las esposas, sometiéndose a sus maridos, capítulo 3, versículo 1 a 6. Una vez más, con el fin de que podamos ser un testimonio al mundo entero. Amén. Y aunque aquí vienen las esposas primero, y creo que hay una razón por ello, creo que quizás una de las razones era porque la audiencia principal que tenía aquí el apóstol Pedro eran judíos. Y muchos de estos judíos pues eran incrédulos, pero quizá una esposa de uno de estos judíos, una esposa judía, conoció a Jesucristo como el Mesías y luego ella quiso poner al Señor en su vida, pero su esposo judío, queriendo seguir las enseñanzas de los rabinos, se oponía. Puede que sea una de las razones, puede haber otras razones. He estudiado varias, hermano Timoteo me ha ayudado con esto mucho. Cualquiera que sea la razón, el orden realmente es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esposos, esposas, hijos, etc. Entonces aquí la tarea principal de sometimiento, hermanos, es del varón, del hombre, del esposo, sometiéndose a Dios. Y muchos hogares, hermanos, no funcionan precisamente por eso. Porque el hombre quiere su voluntad y quiere imponer su voluntad diciendo, tú eres mi esposa, tú te tienes que someter a mi voluntad, sin que él se someta a la voluntad de Dios. Yo siendo esposa tendría muchos problemas con eso. Pero aquí dice a las esposas, dales un ejemplo de lo que realmente hay en tu vida de Cristo. Entonces aquí está hablando a los esposos y les habla de sometimiento, les habla de sumisión. Dios no pide a los maridos que se sometan a sus esposas, sino que les ordena a que se sometan a Dios cumpliendo el papel que Dios tiene para ellos. Hablando con los jóvenes otra vez, le dije a las jovencitas y a los jóvenes que tenía ahí, digo, ¿qué querías ver tú en un hombre que tú pretendes que sea el esposo de tu vida? El hombre con el que vas a dedicar el resto de tu vida. Algunos se quedaron callados con prudencia. Algunos estaban digiriendo la pregunta. Pero alguno dijo, a mí me gustaría que fuese primero que tuviese a Dios en su vida y que tuviera una dependencia tan grande. Eso me daría mi protección. Que Dios fuese primero. Porque entonces podría poner en orden su propia vida y la vida de su hogar. Entonces dice que tienen que amar
la orden es amar, ágape, no es fileo, no es eros, es ágape, es un amor supremo, es un amor moral que ama a pesar de no ser correspondido. De no ser correspondido. Es decir, tú vas a dar amor sacrificial al cambio de quizá incluso maltrato. No hablo de maltrato físico, sino verbal. Es decir, no vas a responder de la misma manera que la otra persona va a responder. ¿Cómo vamos a amar de esta manera? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3 al 7, dice cómo se expresa este amor. Escucha, dice, el amor es sufrido. Es capaz de sufrir. ¿Has tenido algún hijo que alguna vez le has dado todo y no te corresponde y tienes que aguantar ahí? Ese es el sufrir. Es decir, no vas a darle lo que se merece, sino le vas a dar algo mejor. El amor es sufrido, es benigno, no responde con maldad. Tú me haces mal, pues yo te hago también mal. No, al contrario, y dice, no, ¿cómo lo haría Cristo? Pues lo que, si me identifico con Cristo, ¿cómo respondería Él? Pues no tenemos que ir muy lejos. Él, cuando le acusaban y le azotaban, hermanos, Él decidió ir hasta la cruz con el fin de podernos salvar. Eso es benignidad, ¿eh? El amor no tiene envidia, no quiere ser el primero. Yo quiero tener lo mismo que tú. No. El amor no es jactancioso. Yo primero, yo más grande, yo mejor. Si tú tienes un móvil, el del varón tiene que ser mejor. ¿Verdad que sí, chicos? No. Eso lo dice uno que que representa una compañía de telefonía. Un comercial de teléfonos. No. A mí con que el teléfono me funcione, algunas veces lo utilizo como martillo para acabar todo. El amor no es jactancioso. No necesita ser el primero. Hermanos, el amor no es jactancioso. ¿Qué dijo el Señor? Si queréis seguirme a mí, poneros a la cola y servir. ¿Amén? Amén. Ok, ese amén lo esperaba de los varones. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Cuántas bestias hay en los hogares hoy en día que responden y creen que van a resolver los problemas con los gritos? O con las amenazas. Es como, ¿recordáis? Bueno, voy a dar un ejemplo. Cuando habla de un hombre humilde, Abraham fue un hombre que fue conocido como un hombre humilde, no es un hombre débil. La palabra ahí es praos, lo estoy pronunciando bien, no tengo idea, praos. Es un caballo, como un ejemplo de un caballo que es un jinete con toda su fuerza, pero que tiene toda esa fuerza bajo control, la domina, la canaliza, no es un bestia. No se irrita. El caballo praus es bello porque sabe controlar su fortaleza para algo provechoso, no para destruir. No se irrita, no guarda, no atesora, no la tiene guardada, no guarda rencor. De ahí el chiste de aquel hombre que decía, mi mujer se pone histórica. No dirás histérica, no histórica, es que me recuerda todo lo malo que he hecho en mi vida. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mira, tú me decías. No tiene esa actitud. Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso no es una descripción del amor, es un despliegue del amor. El amor que el Señor pide a los maridos a tener por sus esposas. Por lo tanto, no debemos olvidar esto. Es un recordatorio y Pedro nos lo hace recordar. Pero ahora hace dos requisitos. Mira el primer requisito dice, habitar con ellas sabiamente. ¿Qué significa eso? Sabiamente, con conocimiento, sabiendo cómo funciona esto. Esto significa, hermanos, que vamos a tener que conocer mejor a nuestras esposas. ¿Sí o no?
¿no? Y nota, dice, para cumplir con esto primero debemos entender los términos. Primero, habitar con ella. ¿Qué significa esto de habitar? Es vivir con. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. Viene a habitar con nosotros para que tengamos comunión con Él. No es solamente vivir bajo el mismo techo. Es compartir. Es interactuar con la esposa. Es sensibilizarse con la otra persona. Las palabras con ellas implican que vamos a interactuar juntos, que va a haber una convivencia, que vamos a compartir nuestras vidas el uno con el otro de forma armoniosa. Está hablando aquí de común unión. Si no hay comunión con Cristo, ¿qué posibilidad hay de que entre el esposo y la esposa haya comunión? Y para vivir de esta manera, tenemos que entender varias cosas. Primero utiliza la palabra sabiamente, se refiere a inteligencia, comprensión. ¿Hay alguna persona aquí, algún varón que comprenda a su esposa? Levanta tu mano. Kenny, le vamos a hacer un pedestal, hermano Kenny. Es difícil, ¿verdad que sí? Porque reaccionan y piensan de forma que no entendemos. De hecho, hay un chiste que una vez me contaron de un hombre que iba por la playa y pateó algo por allí y resulta que era una lámpara maravillosa. La frotó para quitar la arena y de repente salió un genio. ¡Ay, 1000 años atrapado! ¡Qué agradecido estoy! Te doy un deseo. Digo, la historia cuenta de 3 deseos. No, yo solamente te doy uno. Así que haz que cuente. Bueno, yo quisiera... mira, yo tengo miedo a los aviones. Yo me temo en un avión, ya me pongo histérico. Y siempre he querido ir a América, pero claro, no hay carretera hasta América. Entonces, yo quisiera que me hicieras una carretera que me llevaras a América para poder ir en coche hasta América. El genio se espanta y dice, pero tú sabes el hormigón y el acero que hace falta. Imposible, no pide otra cosa. Dice, wow. Pues mira, yo quiero comprender a las mujeres. El genio dijo, la carretera de cuántas pistas la tenía. Es difícil. El apóstol Pedro recibe esas palabras por inspiración del Espíritu Santo y manda a los esposos a que amen a sus esposas y habiten con ellas sabiamente, con comprensión, con conocimiento. Eso se requiere, quizá muchas veces más bien, escuchar más de lo que hablamos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde podemos sacar esa comprensión, ese conocimiento? Aquí tenemos el libro. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿quiere ser un hombre de Dios? Sea perfecto, enteramente preparado. ¿Dónde vamos a encontrar las respuestas, varones? En la palabra. Significa que vamos a tener que dedicar más tiempo al estudio bíblico. No solamente venir el domingo a escuchar un mensaje, sino hacer del estudio bíblico un hábito. ¿Quién come todos los días? 3 veces. Algunos incluso 4. ¿Cuántos de nosotros dedican tiempo diario al estudio de la palabra? Ahí podemos ver, eso es un detector, una luz roja que se enciende, que decimos que no necesitamos de más conocimiento. Pero hermanos, mira, llevo 45 años ya casado y todavía estoy descubriendo cosas de mi esposa. ¿Necesitas sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Qué dice Santiago 1:5 al 8? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual es
el cual a todos abundantemente y sin reproche les será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchos esposos son así, de doble ánimo. Hoy sí, no, ahora sí, pero luego no se deciden. ¿Dónde vamos a ir para aprender más sobre cómo Dios ha creado a la mujer? Pues vete al libro de Proverbios, vete al libro de Cantar de los Cantares. Ese libro está lleno de tesoros. Vete a Efesios capítulo 5, vete a Colosenses capítulo 3. En los Proverbios hay mucha sabiduría ahí que nos ayuda a entendernos los unos a los otros. Utiliza la Biblia, hermanos, es un mapa que te va a ayudar en tu recorrido matrimonial. Otro vive con ella sabiamente, también estudiando las particularidades de tu esposa. Esposos, ahora que las esposas lo están escuchando, ¿tu esposa tiene particularidades? Levanta tu mano. Evidentemente sí. Hermano Timoteo es prudente, no la levanta. Si lo hace luego esta noche lo cena, ¿no? Es la sabiduría de los años, hermano Timoteo. No, a ver, ¿cómo se hace esto? El hecho de que conozcas algo hace 10 años atrás de tu esposa no significa que siga siendo igual. Si no te fíes de los conocimientos previos, puede cambiar de un día para otro. Aprende lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Y cómo lo voy a saber? Pregúntala. Pero con deseo de escuchar. Eso es un problema para mí. El lunes, día de nuestro descanso, cariño, vamos a dar un paseo por ahí, a ver si podemos comer en algún sitio. ¿Dónde quieres ir? No lo sé. Y tú decides. Yo es que no lo sé, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Mira, dime dónde quieres ir. ¿Qué quieres comer hoy? Pues no lo sé. Lo que tú quieras. Y luego digo, pues esto no, eso no. Entonces, si es lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero y dices que eso no. Entonces, es complicado. Entonces pregúntale. Y si te dice que no lo sabe, en más que decir, sugiere. Aprende también a consolarla. Aprende a ser comprensivo y empático. Ponte en su lugar. ¿Estás dispuesto a dejar de hacer lo que la irrita? Nuestras esposas tienen un botón rojo que dice no tocar. Si lo tocas hay explosión. Yo sé los botones que si los aprieto sé que van a saltar. ¿Sabes lo que hago? Soy sabio y no los aprieto. Y a veces cuando ella no sabe que yo también tengo botones rojos que no debe de apretar, le digo, cariño, este botón no lo toques. ¿Pero qué me gusta el color? No lo toques. Porque hay algo que yo intento explicárselo y no lo entienden. Y les encanta ese botón. Y muchas veces nos gusta ir a ese botón, a ver lo que pasa, a ver si cambia la reacción. Y tenemos la misma, no toques ese botón. Si sabes que le irrita algo, respétalo, no vayas allí. Sobre todo cuando tienen ese ciclo hormonal. ¿Sabéis lo que significa eso? Que ni ellas mismas se entienden. Lloran, ríen, quieren, no quieren. ¡Ay! Esa semana nos vuelven locos. Y parece que es en esa semana cuando quieren tocar ese botón rojo. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Bueno, tenemos que aprender, hermanos, a en esa semana procurar no mover las circunstancias.
Dices, pero es que no comprendo todavía, ya te digo, ni siquiera ella se comprende. Son ciclos hormonales que no tienen un razonamiento físico, sí, pero lógico. Ahora lo quiero, me gusta esto, lo quiero. Es cambiante constantemente. Entonces, huye durante una semana, vete al campo, escóndete, y luego vuelves otra vez. No vas a hacer eso. Entonces, vive con ella sabiamente estudiando las particularidades de tu esposa. Yo descubrí hace unos años atrás algo que me llamó mucho la atención. Yo pensaba que conocía los gustos, los hobbies de mi mujer. Tenía una colección de muñecas de cerámica muy bonito. Y vi que de repente tenía 2, luego 3, luego 4. Digo, pues estará haciendo una colección de muñecas de cerámica, con cara de cerámica. Digo, pues ya sé lo que tengo que comprarlas para el cumpleaños o para Navidad. Una muñeca de cerámica. Y la compré una muñeca y dije, ¿por qué? Tengo muchas. Cariño, ¿no estás haciendo una colección? No. ¿Y todo eso? No, es que yo me lo regalé a los amigos. Y yo puse ahí, la voy a poner ahí. Pero en realidad no me gusta. Ahora tengo que descubrir otro hobby, algo que le guste, para saber qué comprarla. Y de repente empecé a ver que tenía ositos de peluche. 1, 2, 3, 4, digo, ya está. Es un hobby, nuevo hobby. Así que, ¿qué le compré? Osito de peluche. Me dijo, ¿qué haces? Cariños, me regaló para ti. Pero yo no quiero ositos de peluche. Cariño, pero si tienes ahí una docena. Pero es que la gente me lo regala. Se deshizo de la muñeca, de los ositos, y luego empezó lo que yo pensaba que era otro hobby, y no, entonces empecé a preguntarla, y aquí donde viene otro problema, cariño, ¿qué es lo que te gusta? Cariño, lo tengo todo, no necesito de nada. Cuidado, eso es una trampa. Porque si no consigues nada, hay que interpretarlo, es verdad. Entonces, es difícil. A veces aciertas, otras no, pero intenta por lo menos escucharlas. Escucha a tu esposa. Y escucha no solamente con tus oídos, escúchala con tus ojos. ¿Sabes qué significa eso? Hay un lenguaje corporal. Te dicen, sí, te dicen, sí. Uy, eso significa que no. O te dicen, pues no, o pues no, y significa que sí. Entonces, escucha con los ojos, escucha con el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con eso? Me dice esto, pero ¿qué significa? Y tengo que, cariño, ¿me puedes ser más específico? ¿Me puedes decir exactamente lo que estás pensando? Pues está claro, cualquiera lo comprendería. Pero no. Entonces, ¿sabéis que todo esto es difícil? Escuchar con los oídos, con los ojos, con el corazón. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Me está diciendo esto, pero ahora conociéndola mejor, ¿qué creo que quiere decir? Y los años de experiencia te van a ayudar muchísimo. Nos hace falta conocimiento, nos hace falta sensibilidad. Y nos hace falta, sobre todo, aplicación. Sabemos, pero luego no lo hacemos porque somos egoístas. Porque miramos por nosotros mismos nada más. También vive con ella sabiamente, guiándola espiritualmente. No sé si voy a poder terminar el mensaje hoy. Guiándola espiritualmente. Sea un ejemplo piadoso para ella, convirtiéndote en un líder siervo. Amén. Líder siervo. ¿Quién modela eso? Cristo. Él lideró con el ejemplo. No mandó, sino dijo, ven, seguidme. Da un ejemplo. Pon al Señor primero en tu vida. Crea un entorno espiritual en tu hogar. Ayuda a tu esposa a crecer espiritualmente. Amén. Amén. Ayúdala. Y para poder ayudarla a crecer, tú tienes que ser más espiritual. Y digerir más contenido bíblico y entenderlo para decir, ahora sé lo que Dios quiere. Ayúdala a crecer espiritualmente.
Entonces el primer requisito de Dios es habitar con ellas de forma sabia. Segundo, dice, el segundo requisito es honrar a tu esposa. Pedro usa una palabra que puede ser un poco confusa, ¿no? Aquí honor habla de estima, de valor, de dignidad, de valía. Valora a tu esposa. No es un objeto. María, tráeme la Coca-Cola. Cariño, llevo esperando media hora y la cena todavía está puesta. ¿Y la casa? ¡Polvo! ¿Qué tipo de...? Yo no hago eso, pero sé de muchos maridos que lo hacen. ¿Por qué no te levantas tú a por la Coca-Cola? ¿Por qué no le ayudas? Quizá, si sabes cocinar, si no, mejor quítate de la cocina. ¿Por qué no ayudas quizá lavando los platos? Lavando los platos, eso sería un sacrilegio para mi madre. Los hombres no lavan los platos. Y dije, ¿por qué, mamá, no se me deshacen las manos? Hijo, siempre se ha dicho eso en España. Digo, pues es un mal dicho. Porque los maridos pueden ayudar, ¿sí o no? Pero nos gusta que nos sirva, somos egoístas y nos gusta que después de una jornada entera de trabajo, y ella también, ella tiene que seguir trabajando mientras que ellos están sentados, porque están cansados. Y no tenemos en consideración de que ellas también lo están. ¿Sí? Sí. Hay esposas que no les gusta que les ayuden. Pues no la ayudes. Alábala en privado, alábala en público. Escucha atentamente lo que te dice. Anímala a participar en las decisiones importantes, aportando ideas y matices. En esto mi mujer, hermanos, me ayuda muchísimo. Ella tiene una perspectiva de las cosas muy diferente a la mía y ve cosas que yo no soy capaz de ver. Yo puedo determinar una situación y tener un plan, y puedo proponer ese plan, me parece lo más lógico, ha sido muy bien pensado, y ella me dice así, sin nada más, ¿ya has pensado en esto? Ah, pues no. No, es que esto, si no tienes esto en cuenta, pues entonces esto y esto y esto, y luego tienes que tener en cuenta la persona, que no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Ah, es verdad. Y te tira por suelo el plan que tenías. Solo porque no habías tenido en consideración esos matices. Nos ha hecho diferentes, ¿verdad? El Señor aprovecha eso. De ahí eso de ayuda ideal. Aprovecha esa diferencia de matices. Valora sus consejos, sus opiniones y puntos de vista. He visto a muchos maridos, me dan ganas de coger el bate de béisbol. Yo tengo mi bate de béisbol simbólico, ¿no? Pero cuando oigo a algunos maridos hablar a sus mujeres, sobre todo en los restaurantes, me sube la sangre, me hierve la sangre. ¿Cómo tratan a sus esposas? Es un bestia. Y se sorprende que la esposa esté ahí. Lo que tú digas. No, lo que tú digas. ¿Pero por qué? Porque no hay empatía, no hay relación. Ponla por delante de tus aficiones. Ni una amén. ¿Te has dado cuenta? Ponla por delante de tus aficiones. No solo le des gracias, sácala a cenar. Y si vas a hacer un regalo para el cumpleaños, que no sea una plancha. Amén. O una lavadora. Cariño, he hecho un esfuerzo este año y te voy a comprar una lavadora. Me compró una secadora. ¿Para qué quieres una lavadora como regalo? ¿Para lavarte a ti la ropa interior? Es decir, sé un poco más considerado. Y en vez de gastar el dinero en cosas que a veces no sirven para nada, inviértelo. Dale ese gustito. Warren Wiersbe dijo, voy a terminar ya, todo marido debe ser un caballero de brillante armadura
que trata a su esposa como una princesa. El marido debe tratar a su esposa como un jarrón caro, hermoso y frágil, en el que hay un tesoro precioso. Y ahí la de como vaso más frágil. Hay diferentes ideas de qué significa eso. Voy a dar algunas que me han llegado. La propuesta que algunos hacen es que se refiere a la debilidad física, ya que la mayoría de los maridos son significativamente más fuertes físicamente que sus esposas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Eres prudente. Déjame que te dé otra. Otros piensan que tiene que ver con sus emociones, que son más débiles que los hombres por tener menos control sobre sus emociones. Lloran por cualquier cosa. ¡Ay, qué muy frágil! Y otros, yo estoy en esta área, apuntan más a algo que es valioso, delicado. No está queriendo aquí al decir como vaso más frágil para apuntar a las debilidades, sino más bien para el valor que debemos tener, que deben de tener para nosotros, como una joya preciosa, valioso para nosotros. Yo soy egoísta. Y le digo a mi mujer, cariño, si alguien tiene que morir primero, que sea yo. Y dice ella, vale. Y lo digo porque yo sería inútil sin ella. Ella cubre tantas áreas de mi vida y lo hace tan bien que si yo estuviese solo sería un desastre. Me llevaría años reponerme para poder luego hacer lo que ella hace sin pensar. Y nota que esa honra le da una segunda razón, no solamente como una joya preciosa, sino como a coherederas de la gracia. Debes honrarla porque compartes el mismo don de vida que Dios te ha dado. La misma vida que Dios te ha dado a ti, se la ha dado a ella. Dios la creó como a ti y quiere convertirla a la imagen suya igual que a ti. Y si somos cristianos los dos, Dios también le ha dado la misma vida espiritual, la misma salvación que te ha dado a ti. Debemos valorar eso. Ellas son herederas juntos con Cristo, al igual que tú. Hónrala como tú igual en todo ante los ojos de Dios y como tu reflejo ideal de Dios para ayudarte a cumplir la voluntad de Dios. Amén. El tiempo se me ha ido, pero si me dais unos minutos intento cerrar este capítulo. Tercero, Dios da a los maridos buenas razones para ello. Voy a ser breve. Mira lo que dice ahí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uy. Si no lo haces bien y luego vas al Señor, Él te va a decir, ve y arregla el asunto. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que antes de que caiga el sol tienes que haber solucionado el problema. No lo dejes para otro día. Y para otro, y para otro. De ahí es donde se ponen luego históricas. Para que vuestras oraciones no tengan... Y aquí también la palabra estorbo, ekopto, apenas aparece 5 veces en la Biblia y significa literalmente cortado, en el sentido de frustrado, dañado, como una lámpara que, aunque esté conectada, no recibe corriente, no hay poder. Y cuando nuestras oraciones, hermanos, no tienen poder, ¿sabes en qué situación nos encontramos? En una muy grave. Porque ya, ¿os acordáis cuando el rey Saúl perdió comunión con Dios? El estado en que se fue haciéndose cada vez más odioso, más desagradable, más acusador, más violento. Al perder su comunión con Dios, hermanos, perdió el equilibrio, la influencia de Dios en su vida. Hasta el punto de que aquel muchacho llamado David, que quiso consolarle con su arpa, le quiso atravesar con una lanza. ¡Solucionado! ¡Problema solucionado! El hombre que ha perdido su comunión con Dios, hermanos, se muestra carnal y termina viviendo una vida hipócrita.
Y esto, hermanos, esto muchas veces termina en divorcio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues sigamos lo que dice la Escritura. Dios da a los esposos un recordatorio de que ellos tienen que someterse a Dios, igual que sus esposas tienen que someterse a ellos a Dios. Dios les da a los maridos dos requisitos: habitar, vivir junto con ellas, no solamente bajo el mismo techo, sino en una relación íntima, verdadera. Habitar con ellos sabiamente, con conocimiento, honrando a la esposa, valorando a la esposa como vaso frágil, como coheredera junta de la gracia de Dios. Y a los maridos les da dos razones. Si no lo hacéis, vais a tener un problema con Dios. Tus oraciones no recibirán contestación. Y tus problemas irán cada vez más en aumento. Y pensarás que quizá utilizando más violencia vas a resolverlos, cuando lo que hacemos es más destrozo. Entonces, ¿os podéis dar cuenta del complemento? Sí. No es que la mujer sea inferior por someterse. Cristo no fue inferior a someterse al Padre. Es porque ella entiende que Dios tiene un plan para su vida y va a ayudar a su marido en los días buenos, en los días malos, pero va a ser una ayuda. ¿Por qué? Porque se identifica con Cristo. Porque ahora tiene una nueva vida, un nuevo amo para su vida. Y al marido le dice: mira, tú comprende también que tu identidad, tu nueva identidad conmigo, te obliga, te lleva a tener una relación adecuada con esa persona que es tan especial en tu vida. Podría dedicar otra hora más sobre este tema, pero creo que hemos pillado suficiente. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a cerrar con un himno más. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, la relación que tú quieres entre nosotros, esposo y esposa, la das un ejemplo claro, como Cristo de Iglesia. Y por lo tanto, igual que tú tienes, Señor, una responsabilidad con nosotros, nosotros también tenemos una responsabilidad contigo. Ayúdanos a ver ese modelo, esa imagen, ese reflejo que tú nos das de la Iglesia y de Cristo, y poderlo repetir en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a ser esposos piadosos, hombres temerosos de Dios, que no se creen superiores, que son humildes, que tienen poder, pero tienen un poder canalizado porque están sumisos a ti, Señor. Y tú eres el que manda. Tú eres el que está cabalgando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner las áreas que hagan falta, Señor, en orden. De manera que tú puedas, Señor, seguir obrando poderosamente en nuestras vidas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.